Objetividad, relativismo y verdad. Escritos filosóficos 1, por Richard Rorty. 15. Tercera parte. Capítulo 13. Sobre el etnocentrismo. Respuesta a Clifford Geertz. En su provocativo artículo sobre los usos de la diversidad, el profesor Geertz afirma que el etnocentrismo relega las distancias y asimetrías entre los individuos o grupos a un ámbito de diferencia reprensible o ignorable, mera falta de parecido. Esta es una buena descripción de la manera en que tratamos a las personas a las que consideramos que no vale la pena comprender, a aquellas a las que consideramos irremediblemente insensatas, estúpidas, abyectas o pecaminosas. A semejantes personas no las consideramos posibles interlocutores, sino a lo sumo medios para un fin. Pensamos que no tenemos que aprender de estas personas, pues preferiríamos morir antes que compartir las creencias que suponemos centrales para su autoidentidad. Algunas personas conciben en estos términos a los judíos y a los ateos. Otras piensan de este modo sobre los nazis y los fundamentalistas religiosos. Cuando los liberales burgueses empezaron a pensar de este modo, cuando por ejemplo reaccionamos a los nazis y a los fundamentalistas con indignación y desprecio, tenemos que pensarlo dos veces, pues estamos ejemplificando la actitud que afirmamos detestar. Preferiríamos morir a ser etnocéntricos, pero el etnocentrismo es precisamente la convicción de que preferiríamos morir antes que compartir determinadas creencias. Entonces nos preguntamos si nuestro propio liberalismo burgués no es solo un ejemplo más de sesgo cultural. Semejante desconcierto nos deja expuestos a la sugerencia de que la cultura de la democracia liberal occidental está de algún modo en pie de igualdad con la de los vándalos y la de los Ig. Empezamos así a preguntarnos si nuestros intentos por hacer que otras partes del mundo adopten nuestra cultura son de diferente especie de los esfuerzos de los misioneros fundamentalistas. Si seguimos demasiado lejos esta línea de pensamiento, llegamos a ser lo que en ocasiones se denomina liberales húmedos. Empezamos a perder capacidad de indignación moral, capacidad de sentir desprecio. Se disuelve nuestro sentido de identidad. Ya no podemos sentir orgullo por ser liberales burgueses, por formar parte de una gran tradición, ciudadanos de una cultura nada mediocre. Hemos llegado a tener una mente tan abierta que se nos ha salido del cerebro. Esta quiebra de la autoconfianza moral, lo que Geertz denomina la desesperada tolerancia del cosmopolitismo de la UNESCO, provoca una reacción en la dirección del anti-etnocentrismo, la dirección ilustrada por los pasajes de Levi Strauss y Mises que cita a Geertz. Esto a su vez provoca la contrarreacción de Geertz, que por ejemplo dice lo siguiente: cualquier filosofía moral tan temerosa de sucumbir al relativismo obtuso o al dogmatismo trascendental que no pueda pensar en nada mejor que hacer con los demás tipos de vida, que hacerlos parecer peor que el nuestro, está meramente destinada a propiciar las actitudes condescendientes. Geertz teme que si la reacción anti-etnocéntrica va demasiado lejos, nos limitaremos a concebir las comunidades humanas como mónadas semánticas, casi sin ventanas. Algunas comunidades humanas son mónadas semejantes y otras no. Nuestra cultura liberal burguesa no lo es. Por el contrario, es una cultura que se enorgullece de agregar constantemente nuevas ventanas, de ampliar constantemente sus simpatías. Es una forma de vida que constantemente extiende pseudópodos y se adapta a lo que encuentra. Su sentido de la propia valía moral se funda en su tolerancia de la diversidad. Entre los héroes a los que exalta figuran quienes han extendido su capacidad de simpatía y tolerancia. Entre los enemigos que sataniza se encuentran las personas que intentan reducir esta capacidad, los etnocéntricos viciosos. El anti-etnocentrismo no es el intento de modificar los hábitos de nuestra cultura, de tapiar de nuevo las ventanas. Más bien es un intento para hacer frente al fenómeno del liberalismo excesivo, corrigiendo el hábito de nuestra cultura de ofrecer un fundamento filosófico a su deseo de ventanas. El anti-etnocentrismo
No dice que estemos atrapados en nuestra mónada o nuestro lenguaje, sino meramente que la mónada con ventanas en la que vivimos no está vinculada más estrechamente a la naturaleza de la humanidad o a las exigencias de la racionalidad que las mónadas relativamente carentes de ventanas que nos rodean. Voy a detenerme después en este punto, pero antes desearía comentar el caso de Hertz del indio ebrio y la máquina de diálisis. Este caso me parece a mí diferente de lo que le parece a Hertz. Así pues, voy a empezar a explicar cómo lo interpreto yo, para comentar luego la manera en que lo interpreta Hertz. Mi propia reacción al caso, tal como lo presenta Hertz, es que no es especialmente deprimente, sino más bien jubiloso. Muestra que nuestras instituciones liberales funcionan bien y sin dificultades. Hertz afirma que la cola para la máquina de diálisis estaba organizada según criterios de gravedad de la necesidad y orden de solicitud. Así debería haberlo estado. Como, según dice, el indio ya estaba en la máquina en el momento en que se puso de manifiesto el problema. Los médicos no se atrevieron a separarle de la máquina. Y a continuación añade, entre paréntesis, y supongo que no se les habría permitido. Realmente no se les habría permitido. Y esto es lo que encuentro motivo de júbilo. Si hubiesen intentado separarle de la máquina, los medios de comunicación y los abogados especializados en práctica profesional indebida se hubieran echado encima de ellos al día siguiente. Todo el aparato del Estado democrático liberal, un aparato para el cual la prensa es tan esencial como los funcionarios de los tribunales, garantizó que tan pronto como el indio decidió ponerse en la cola, iba a tener más años para beber de los que hubiera tenido en caso contrario. Hertz afirma que este era un caso difícil y concluyó de difícil manera. Sin embargo, desde el punto de vista legal, no fue un caso difícil. Sin duda existió una justicia procesal. No parece tampoco difícil desde un punto de vista moral. Es moralmente satisfactorio pensar que las decisiones de vida o muerte se toman sobre la base de la gravedad de la necesidad y la prioridad de la solicitud, en vez de, por ejemplo, en razón de la influencia política o económica, de la pertenencia a una familia o de las simpatías de los concurrentes. Nos enorgullece moralmente el hecho de que nuestra sociedad transfiera estas decisiones a los mecanismos de la justicia procesal. Hertz prosigue diciendo que no puede ver que más etnocentrismo, más relativismo o más neutralidad hubiesen mejorado las cosas, aunque sí lo habría hecho una mayor imaginación. Estoy de acuerdo en que ninguna posición o estrategia filosófica podría haber mejorado las cosas, pero no estoy seguro de qué es lo que según él podría haber mejorado la imaginación, porque no estoy seguro de qué había que mejorar. Entiendo que Hertz opina que los doctores podrían haberse sentido menos trastornados por la negativa del indio a ser un buen paciente si hubiesen sido capaces de ponerse en su pellejo. Pero no está claro que se transformasen mucho en un primer momento. En realidad, no queremos que los médicos diferencien entre el valor de las vidas que salvan, como tampoco queremos que los abogados defensores se preocupen demasiado por la inocencia de sus clientes, o que los maestros se preocupen porque sus estudiantes hagan un mejor uso de la educación que se les ofrece. Una sociedad centrada en torno a la justicia procesal necesita agentes que no atiendan demasiado a esas cuestiones. Hertz afirma que nadie en este episodio aprendió mucho sobre sí mismo o sobre cualquier otro, que todo el asunto tuvo lugar en la oscuridad. Al final de su artículo sugiere que los médicos desconocieron el grado en que él, el indio, había obtenido sus ideas y el amargo sentido de que por lo tanto hay en ellas, y la comprensión del terrible camino que tenía que recorrer para llegar hasta ellas, así como de lo que es el etnocentrismo y los crímenes que legitima, lo que las hace parecer tan terribles. Lo que tiene Hertz, y presumiblemente no tuvieron los médicos, es el conocimiento de que significaba ser miembro de esa tribu india antes, durante y después de la conquista de esa tribu por los blancos. Quiero señalar dos ideas sobre esta diferencia entre Hertz y los médicos. En primer lugar, el hecho de que muchos médicos, abogados y maestros no sean capaces de imaginarse en la piel de sus pacientes, clientes y estudiantes,
no muestra que algo esté teniendo lugar en la oscuridad. Tiene la suficiente luz como para hacer su trabajo y para hacerlo bien. El único sentido en el que algo tuvo lugar en la oscuridad es el sentido en que todas las relaciones humanas al margen del amor tienen lugar en la oscuridad. Este es un sentido extenso de en la oscuridad, análogo al sentido extenso de solo, según el cual millones de mortales vivimos solos. Cuando marcamos al psicópata o enviamos al cadalso al criminal de guerra, estamos actuando en este sentido extenso en la oscuridad. Pues si hubiésemos observado crecer al criminal de guerra, cómo ha recorrido el camino que ha recorrido, podríamos haber tenido dificultad en reconciliar las exigencias del amor y las de la justicia. Pero es bueno para la sociedad que en la mayoría de los casos nuestra ignorancia nos permite evitar este dilema. La mayor parte de las veces, con la justicia ha de bastar. La segunda idea, y más importante, que quiero resaltar acerca de Hertz y los médicos, es que la grandeza de nuestra sociedad liberal reside en que otorga poder a personas como Hertz y a sus colegas antropólogos, así como a personas como los doctores. Los antropólogos y los demás conocedores de la diversidad como Hertz son las personas a las que se faculta y de las que se espera que amplíen el alcance de la imaginación de la sociedad, abriendo con ello las puertas de la justicia procesal a personas a las que había estado cerrada. ¿Cómo es que, después de todo, se permitió ingresar al indio en la clínica? ¿Por qué existen indios ebrios, en palabras de Hertz, que forman parte de la Norteamérica contemporánea tanto como los médicos yuppies? Más o menos porque los antropólogos lo han hecho posible. Los indios ebrios eran más comunes en Norteamérica hace 100 años que ahora, pero los antropólogos eran menos comunes. Dada la falta de intérpretes congeniales que pudiesen situar su conducta en el contexto de un conjunto de creencias y deseos no conocidos, los indios ebrios no formaban parte de la Norteamérica del siglo XIX. Es decir, la gran mayoría de norteamericanos del siglo XIX no tenían más noticia de ellos que de los psicópatas criminales o de los idiotas del pueblo. Los indios, tanto ebrios como sobrios, eran no personas, sin dignidad humana, simples medios para los fines de nuestros abuelos. Los antropólogos hicieron que nos resultase difícil seguir concibiéndolos de ese modo y con ello los convirtieron en parte de la Norteamérica contemporánea. Formar parte de una sociedad es, en el sentido que aquí nos ocupa, ser integrado como posible interlocutor por aquellos que configuran la autoimagen de esa sociedad. Los medios de comunicación, expoliados por los intelectuales en general y por los antropólogos en particular, han convertido a los indios en interlocutores semejantes. Pero si los antropólogos no hubiesen simpatizado con los indios, hubiesen aprendido de ellos y les hubiesen querido en ocasiones. Los indios habrían seguido siendo invisibles para los agentes de la justicia social. Nunca habrían llegado a entrar en la cola. Permítaseme ahora sacar algunas conclusiones de lo que he venido diciendo sobre el caso de Hertz. La principal es que las tareas de una democracia liberal se dividen entre los agentes del amor y los agentes de la justicia. En otras palabras, una democracia así utiliza y faculta tanto los especialistas de la diversidad como los guardianes de la universalidad. Los primeros insisten en que existen pueblos fuera que la sociedad no ha percibido. Hacen visible a estos candidatos al ingreso, mostrando cómo explicar su extraña conducta en términos de un conjunto de creencias y deseos coherentes. Si bien no conocidos, en vez de explicar esta conducta con términos como estupidez, locura, perversidad o pecado. Los últimos, los guardianes de la universalidad, aseguran que una vez que estas personas son admitidas como ciudadanos, una vez que los especialistas de la diversidad han proyectado la luz sobre ellos, son tratados igual que el resto de nosotros. El instrumento de nuestra sociedad para resolver lo que Hertz denomina cuestiones sociales críticas centradas alrededor de la diversidad cultural consiste simplemente en tener a mano muchos agentes del amor y muchos especialistas de la diversidad. Nuestra sociedad ha renunciado tácitamente a la idea de que la teología o la filosofía van a proporcionar reglas para resolver semejantes cuestiones. Reconoce que en los últimos siglos el progreso moral ha debido más a los especialistas de la particularidad
historiadores, novelistas, etnógrafos y periodistas de escándalo, por ejemplo, que a especialistas de la universidad, que a especialistas de la universalidad como los teólogos y filósofos. La formulación de principios morales generales ha sido menos útil para el desarrollo de las instituciones liberales que la expansión gradual de la imaginación de quienes ostentan el poder. Su disposición gradual a utilizar el término nosotros, de forma que incluya tipos de personas cada vez más diferentes. Obras como La situación de la clase obrera en Inglaterra, de Engels, y los escritos de personas como Harriet Beecher Stowe, Fenollosa y Malinowski, hicieron más que la dialéctica de la naturaleza de Engels o que los escritos de Mill y Dewey para justificar la existencia de los foráneos débiles ante los miembros poderosos de la sociedad. Por ello tiendo a dejar de lado los interrogantes que plantea Hertz sobre la resolución de las cuestiones sociales creadas por la diversidad cultural, diciendo que simplemente deberíamos seguir haciendo lo que nuestra sociedad liberal ya está haciendo. Prestar oído a los especialistas en la particularidad, permitirles cumplir su función como agentes del amor y esperar que sigan ampliando nuestra imaginación moral. En el anti-etnocentrismo que describe Hertz no hay nada incompatible con esta esperanza. Permítaseme ahora volver a una defensa explícita de este anti-etnocentrismo que esbocé anteriormente. No debe pensarse que este mini movimiento formula una gran concepción filosófica sobre la naturaleza de la cultura ni recomienda una política social. Más bien, debería entenderse como un intento de resolver un pequeño problema psicológico local. Este problema psicológico se encuentra únicamente en el alma de los liberales burgueses que no se han vuelto aún posmodernos, aquellos que todavía utilizan la retórica racionalista de la Ilustración para respaldar sus ideas liberales. Estos liberales se aferran a la noción ilustrada de que existe algo llamado naturaleza humana común, un sustrato metafísico en el que están incorporadas cosas llamadas derechos, y que este sustrato tiene prioridad moral sobre todas las superestructuras meramente culturales. El mantener esta idea lleva a la paradoja autorreferencial tan pronto como el liberal empieza a preguntarse si su creencia en semejante sustrato es ella misma un sesgo cultural. Los liberales, que son a la vez conocedores de la diversidad y racionalistas ilustrados, no pueden salir de este aprieto. Su racionalismo les compromete a dar sentido a la distinción entre juicio racional y sesgo cultural. Su liberalismo les fuerza a denominar cualesquiera dudas sobre la igualdad humana un resultado de semejante sesgo racional. Pero su conocimiento de la diversidad le obliga a constatar que la mayoría de los habitantes del planeta sencillamente no creen en la igualdad humana, que semejante creencia es una excentricidad occidental, dado que piensan que sería descaradamente etnocéntrico decir, ¿y qué? Nosotros los liberales occidentales creemos en ella, y tanto mejor para nosotros se quedan pegados. Los anti-etnocéntricos sugieren que los liberales deberían decir exactamente eso, y que simplemente deberían desechar la distinción entre juicio racional y sesgo cultural. La Ilustración había esperado que la filosofía justificaría los ideales liberales y fijaría los límites a la tolerancia liberal, apelando a criterios de racionalidad transculturales. Pero los filósofos en la tradición de Dewey ya no hacen semejante intento. Nos dicen que vamos a tener que formular los límites caso a caso, bien por intuición o por compromiso en el diálogo, en vez de por referencia a criterios estables. Nosotros los liberales burgueses posmodernos, no tachamos ya de necesarios o naturales nuestras creencias y deseos centrales y de contingentes o culturales los periféricos. Ellos se deben en parte a que los antropólogos, novelistas e historiadores han realizado una buena labor mostrándonos la contingencia de las diversas supuestas necesidades. En parte, ello lo debemos a filósofos como Quine, Wittgenstein y Derrida, quienes nos han hecho recelar de la idea misma de una distinción entre necesario y contingente. Estos filósofos definen la naturaleza humana mediante la metáfora de un retejido continuo, de una urdimbre de creencias y deseos. Si adoptamos esta metáfora, concebiremos esta urdimbre como un tejido inconsútil
en el sentido de que ya no utilizaremos distinciones epistemológicas para dividirlo. Ya no pensaremos que tenemos fuentes fiables de conocimiento llamadas razón o sensación, ni otras no fiables llamadas tradición u opinión común. Dejaremos de lado distinciones como la de conocimiento científico frente a sesgo cultural, y cuestiones de hecho frente a cuestiones de valor. Estas distinciones se utilizaron en el pasado para distinguir las creencias que parecían especialmente claras y distintas de las que parecían relativamente opinables. Aquellas sobre las que conscientemente intentábamos mantener una actitud abierta. Pero a falta de ellas, es natural que busquemos otros términos que sirvan para la demarcación, si bien solo con carácter temporal y para ciertos fines, del centro de nuestro yo respecto a su periferia. Normalmente los términos a que recurriremos son conscientemente etnocéntricos: ser cristiano o norteamericano, o marxista o filósofo, o antropólogo o liberal burgués postmoderno. Al adoptar estas caracterizaciones de nosotros mismos, anunciamos a nuestro auditorio de dónde procedemos, nuestras filiaciones espaciotemporales contingentes. Resumiendo, debe concebirse el anti-etnocentrismo como una protesta contra la persistencia de la retórica de la Ilustración en una época en la que nuestro conocimiento de la diversidad ha hecho que esta retórica parezca engañosa y estéril. No se trata de una reacción contra el amor, o contra la justicia, o contra las instituciones liberales. Es solo una dosis de terapia filosófica ad hoc, un intento para curar los calambres producidos en los liberales por lo que Bernard Williams llama la teoría racionalista de la racionalidad. La idea de que cuando no puedes apelar a criterios neutrales, estás siendo irracional y probablemente viciosamente etnocéntrico. Esta terapia insta al liberal a tomarse muy en serio el hecho de que los ideales de la justicia procedimental y de la igualdad humana son realizaciones culturales de carácter grupal, reciente y excéntrico, y a reconocer que esto no significa que tenga menos valor combatir por ellos. Insta a que los ideales puedan ser locales y ligados a la cultura y sin embargo ser la mejor esperanza de la especie. Voy a concluir estos comentarios volviendo a la afirmación de Hertz de que hemos llegado a tal punto en la historia moral del mundo que estamos obligados a pensar acerca de la diversidad cultural de manera bastante diferente a como hemos estado habituados a concebirla. Hertz desarrolla esta idea diciendo que vivimos cada vez más en medio de un enorme collage y que el mundo está empezando a parecerse más en cada uno de sus puntos locales a un bazar kuwaití que un club de gentleman inglés. Estas descripciones me parecen correctas, pero no veo por qué Hertz piensa que los liberales burgueses tenemos que cambiar de forma de pensar sobre la diversidad cultural para afrontar esta situación. Pues este es precisamente el tipo de situación para afrontar la cual se pensó el ideal liberal occidental de justicia procedimental. John Rawls ha señalado que entre las circunstancias históricas de la aparición de la noción liberal occidental de justicia figura el desarrollo del principio de tolerancia religiosa y las instituciones de las macroeconomías de mercado. Ambas fuentes, afirma, derivan de y fomentan la diversidad de doctrinas y la pluralidad de concepciones conflictivas y realmente incompatibles del bien que postulan los miembros de las sociedades democráticas actuales. La idea importante es que no tenemos que aceptar mucho más de la cultura occidental para encontrar atractivo el ideal liberal occidental de justicia procedimental. La ventaja del liberalismo posmoderno es que reconoce que al recomendar ese ideal no se está recomendando una concepción filosófica, una concepción de la naturaleza humana o del significado de la vida humana a los representantes de otras culturas. Todo lo que deberíamos hacer es señalar la ventaja práctica de las instituciones liberales para permitir la convivencia de individuos y culturas sin entrometerse en su respectiva privacidad, sin entrometerse en las concepciones del bien de los demás. Podemos sugerir que la UNESCO conciba la diversidad cultural a escala universal, a la manera en que nuestros antepasados de los siglos XVII y XVIII concibieron la diversidad religiosa a escala del Atlántico, como algo simplemente a ignorar a los efectos del diseño de las instituciones políticas.
Podemos animar a crear un orden mundial, cuyo modelo es un bazar rodeado por numerosos clubes privados exclusivos. Al igual que Hertz, no he estado nunca en un bazar kuwaití, ni tampoco en un club de gentleman inglés. Por ello puedo dar rienda suelta a mis fantasías. Imagino a muchas de las personas en semejante bazar como personas que prefieren morir antes de compartir las creencias de muchos de aquellos con los que regatean, y sin embargo regateando provechosamente. Obviamente, un bazar así no es una comunidad, en el vigoroso sentido aprobatorio del término en que lo utilizan algunos críticos del liberalismo como Alasdair MacIntyre y Robert Bellah. A menos que todos estén bastante de acuerdo en que se considera un ser humano decente y que no se puede tener una trasnochada, pero se puede tener una sociedad civil de tipo democrático burgués. Todo lo que se necesita es la capacidad de controlar nuestros sentimientos cuando una persona radicalmente diferente se presenta en el ayuntamiento, en la verdulería o en el bazar. Cuando eso sucede, lo que hay que hacer es sonreír, hacer el mejor trato posible y tras un esforzado regateo, retirarnos a nuestro club. Allí nos sentiremos reconfortados por la compañía de nuestros parteinares morales. Los liberales húmedos sentirán rechazo a esta sugerencia de que la exclusividad del club privado puede ser un rasgo crucial de un orden mundial ideal. Parecerá una traición a la ilustración imaginarnos bregando con un mundo de narcisistas morales, que se congratulan de ni conocer ni preocuparse por cómo son las personas del club que hay en el otro lado del bazar. Pero si olvidamos el ideal ilustrado de autorrealización de la humanidad como tal, podemos disociar la libertad y la igualdad de la fraternidad. Si atendemos bien a los informes de nuestros agentes de amor, de nuestros especialistas de la diversidad, podemos convenir con Levi Strauss en que esta exclusividad es una condición adecuada y necesaria de nuestra identidad personal. Al atender a los informes de nuestros agentes de justicia, podemos ver cómo estos vigorosos yoes exclusivistas y etnocéntricos pueden cooperar para mantener abierto el bazar, para mantener funcionando las instituciones de la justicia procedimental. Al confrontar ambos tipos de informes, constatamos que la ilustración no debió haber ansiado una comunidad universal, cuyos ciudadanos comparten aspiraciones comunes y una cultura común. Entonces, no ensayaremos una sociedad que hace de la aquiescencia a creencias sobre el sentido de la vida humana o a determinados ideales morales un requisito para la ciudadanía. No aspiraremos a nada más fuerte que el compromiso con la justicia procedimental rawlsiana, un compromiso moral como lo formulan los miembros de algunos clubs, por ejemplo, el nuestro, pero una cuestión de conveniencia cuando lo formulan los miembros de otros. La síntesis política definitiva del amor y la justicia puede resultar así un collage de densa textura del narcisismo privado y el pragmatismo público.